Bienvenidos a Robin Food Atracón a Mano Armada. Tenemos bandeja de guarrindongadas porque es viernes. Vamos a avisar que es lo que más nos gusta en el mundo mundial y sabéis que terminaremos con el guarrindonguismo, que es una nueva corriente que está invadiendo la vieja Europa. ¡Viva la guarrindongada! ¡Viva el guarrindonguismo! Fijaros qué asquerosidad, ¿eh? Esto promete hoy, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Una de las cosas brillantes de este programa que da comienzo ahora mismo es que en el mismo plato podemos servir cocina suculenta, porque nos encanta ofreceros esas recetas aristocráticas, ese recetario que yo creo que es muchas veces ese recetario de hemeroteca. Nos gusta jugar, bueno, pues mezclando todas estas historias y además jugando con el tema del guarrindonguismo, porque sabéis que hoy es viernes y en este programa convive la receta aristocrática, la receta suculenta con la mierda infecta más perversa. Estamos contentos porque hoy os vamos a ofrecer, yo creo que una de las recetas también más importantes del recetario internacional. De vez en cuando, sabéis que nos gusta hacer unas pastas, nos gusta hacer sopas, nos gusta hacer bocadillos, nos gusta hacer cocina de microondas, cocina sencilla, y hoy vamos a hacer unas mollejas de ternera a la financiera. Cuando uno abre un libro de cocina, un manual de los viejos recetarios de cocina de Escoffier, un libro gastronómico, un libro de los de Pelaprat, cualquier historia de estas, se encuentra ese tipo de formulaciones que es importante que todo el mundo sepa guisar, muy importante. Vamos a hacer unas mollejas de ternera a la financiera, a la manera de los viejos enciclopedistas franceses, aquellos ilustrados que la verdad que nos abrieron de miras, bueno, en esta Europa realmente atormentada, y lo que hicieron fue darle muchísima luz y muchísimo color, no solamente a la ciencia de aquella época, a las artes y todas estas historias, sino también a la gastronomía. Por eso, en honor a esa gente brillante, lo que haremos será guisar ese plato colosal. Terminaremos con las guarrindongadas, y hay una amiga que se llama Ainhoa Gutiérrez Pérez que nos escribe desde Orduña y que nos cuenta cosas fabulosas. Dice: llevo viéndote desde hace mucho tiempo y la verdad que los programas de las que salen, voy a empezar. Llevo viéndote desde hace mucho tiempo y la verdad que los programas que más me gustan, son los de los viernes, que estoy un poco espeso. Ya que es el día de las guarrindongadas, también tengo que decirte que el esfuerzo que haces por perder peso es de auténtico titán. Alguna que otra vez ya he probado alguna de esas guarrindongadas de las que salen en el programa, y lo cierto es que no están del todo mal. Mi favorita, dice Ainhoa que es una grande, es un bocata de chorizo untado con nocilla, con unas guindillas verdes, pero ojo, de las que piquen un poco, sin duda, una mezcla genial de alimentos entre lo dulce y lo salado. Y si el chorizo pica, dice, muchísimo mejor. Aurrera David, Gora Euskadi y viva tú. Así que en honor a Ainhoa, hoy terminaremos el programa con esas guarrindongadas. Pero antes haremos esas mollejas de ternera a la financiera, que hoy estoy un poco espeso. Guisaremos, que es lo que más nos gusta. Es viernes y además tenemos delante todo el fin de semana para disfrutar, para tocarnos y para llegar al lunes como auténticos Belcebús. No os mueves de vuestros sofás, ¿eh? ¡Viva Rusia! Robin Food. Mollejas de ternera a la financiera, gran plato, a partir de un jugo, obtenido con mollejas de ternera en el horno. A partir de ese jugo cristalino de ternera nos vamos a montar una salsa que es una preparación a la financiera. Si consultéis cualquier diccionario o cualquier libro de cocina antiguo, leeréis muchas versiones, pero a partir de un jugo de ternera enriquecido con natas dobles, con aceitunas, que las tengo por ahí, con crestas de gallo, con riñones, con trufas, con oportos, con madeiras, todas estas cosas, se obtiene una preparación que se denomina a la financiera. Por lo visto, gracias a todos aquellos ilustrados, aquella gente que afortunadamente, agarrándose a la razón y todas estas cosas, nos iluminó aquella vieja Europa encorsetada por la iglesia y los oscuros fantasmas y todas estas tonterías. Pues estas recetas se deben de alguna manera a aquellas épocas. Hablamos en alguna ocasión, porque en este programa también hemos hecho financieras, que son esos bizcochos, esas magdalenas de almendra. En fin, es verdad que ese término está relacionado con preparaciones exquisitas y deliciosas. En este caso, a partir de unas mollejas que tengo en este barriño con agua y hielos, nos vamos a marcar este platazo. Están en agua y hielos porque las mollejas de ternera conviene, una vez que las compráis en la carnicería, si no lo ha hecho ya el carnicero, conviene blanquearlas en agua y hielo. Suelen estar muy rojas, suelen estar en algunos casos bastante ensangrentadas, y suele ser bueno como
En algunas ocasiones también se hace con otro tipo de vísceras, por ejemplo el foie gras, cuando en algunas preparaciones en las landas se hacen terrinas y estas historias, y son hígados que están un poco ensangrentados. Hay mucha gente que suele hacer esta misma técnica, que es sumergir durante aproximadamente unas 12 horas, entre 12 y 24 horas, las mollejas de ternera en un baño helado de agua con un montón de hielos. Tengo preparada agua que en un segundo va a empezar a hervir, va a arrancar la ebullición, y lo que voy a hacer es blanquearlas. Luego además tengo caldo porque las voy a sofreír con unos ajos y con mantequilla una vez que estén blanqueadas, y luego las voy a terminar de guisar en el horno. Y una vez que obtengamos unas mollejas cocinadas, bien sabrosas, que escaloparemos, y sobre todo cuando obtengamos ese jugo maravilloso de molleja de ternera, lo que haremos será rematar de alguna manera esta guarnición, esta salsa financiera, esta preparación a la financiera. Y como os he dicho antes, uno de los ingredientes clásicos de esta financiera son las crestas de gallo. Están en esta bandeja, las he comprado ya en la tienda, en lata, confitadas, porque no tiene ningún sentido comprarlas frescas, blanquearlas, confitarlas en grasa. Y es verdad que es una preparación muy exquisita, muy sabrosa, con una textura muy particular. ¿A qué sabe la cresta de gallo? Pues a cresta de gallo, pero es verdad que está un poco a caballo entre lo que podría ser la textura de una mano de cerdo, de un pedazo de callo de ternera guisado. Al final, sobre todo, es textura. No tiene mucho sabor, pero sí tiene esa gelatinosidad que permite que una vez que nos metamos todo este patazo en la boca, se nos queden los labios pegados, que yo creo que es algo interesante. Además hay champiñones, que también saltearemos en un segundo junto a un poco de zumo de limón. Yemas de huevo, porque la salsa, una vez que obtenemos ese jugo de ternera, va enriquecida con yemas, con un poquito de madeira o de oporto blanco, con un poco de nata doble, y además unas aceitunas, que también es una de las guarniciones clásicas de esta preparación. Faltan las trufas porque no tenemos, porque cuestan pasta, pero si alguno tiene por ahí trufa negra, no es ninguna chorrada tampoco deslizar unas lascas de trufa negra al final, cuando presentemos todo esto metido además en un hojaldre, porque lo vamos a meter en un hojaldre para hacer una especie como de bolobán bien aristocrático y bien sabroso. Así que una vez que las mollejas están bien blanqueadas en agua y hielos, lo que hacemos es sumergirlos en un baño de agua, como veis, hirviente, sin añadir sal ni historias, ¿eh? Son mollejas, además, de tamaño importante, de tamaño considerable, ¿eh? Esto se puede hacer también con otro tipo de mollejas, las de cordero, que están bien sabrosas y que en esta tierra solemos, sobre todo, saltear con aceite de oliva, con mantequilla, con ajitos, con perejil, para hacer revueltos y cosas de estas. Pero es verdad que la molleja de ternera, que son unas nueces mucho más fritas y más grandes, quizás no tengamos hábitos de comerlas, pero son bien sabrosas, y la verdad que vale la pena que os aventuréis con ellas. Vamos a añadir en este fondo, en este sauté, mientras arranca la cocción de la molleja de nuevo, otra vez para retirarlas, vamos a arrancar con la cocción de un poco de mantequilla. Y vamos a añadir aquí unos dientes de ajo para que empiecen a coger bien de perfume. En este caso no voy a usar verdura, pero tranquilamente la podríamos utilizar, ¿eh? Me refiero que aquí podríamos tener, por ejemplo, un picadillo de cebolleta, de zanahoria, de apio, podríamos tener un poco de puerro, este tipo de historias, teniendo en cuenta que luego, en cuanto rescatemos las mollejas de aquí y las rehoguemos, podríamos añadir verdura para que luego el jugo que sale del horno y el jugo que van a soltar esas mollejas sea un jugo mucho más sustancioso. Eso, por ejemplo, es un buen relleno para hacer unos canelones o para hacer una lasaña. Cocinar las mollejas, como lo voy a hacer yo, una vez que se terminan en el horno, sacar, picarlas bien, integrarlas con el resto de elementos, con el resto de verdura que hay aquí, ajos, zanahorias, imaginaros, esos puerros, todas esas verduras, los tomillos, hacer una especie como de picadillo de farsa que podríamos enriquecer con salsa de tomate, con una bechamel o lo que fuera, y eso tranquilamente podría ser un relleno muy sabroso de canelones o un relleno para hacer una lasaña, un parmentier o lo que fuera. En este caso, lo que haremos no será una farsa tipo canelón o lasaña, esta historia, sino que lo que haremos será utilizar todo ese jugo y las mollejas para hacer una preparación que va a acabar de alguna manera pues metida en un pastel, metida dentro de un hojaldre. Una vez que tenemos blanqueadas las mollejas, fijaros qué aspecto más fabuloso tienen las mollejas, ¿eh? El carnicero lo que ha hecho es quitar los pellejos, quitar las grasas, porque las mollejas suelen estar envueltas en unas telas bastante duras, en una especie como de textura muy gomosa, suelen tener, bueno, pues zonas bastante acumuladas como de grasa, pelotillas de grasa y todas estas cosas, y conviene que ese tipo de impurezas las eliminemos. Así que están bien limpias, ¿eh? Si procediéramos con mollejas de cordero haríamos exactamente lo mismo, ¿eh? Blanquearlas igual que he hecho yo con las de ternera. Así que lo que hacemos es volver de nuevo el solté al fuego. En el programa además hemos hecho muchas cosas con mollejas, no sé si os lo he dicho, pero hemos hecho desde mollejas de pato hasta preparaciones también con mollejas
de cordero bien sabrosas. En algunas navidades hicimos una macarronada bien sabrosa, porque lo mismo que os he contado, estas mollejas luego picadas, subir aquí verdura, podría ser tranquilamente el condimento para meter unos buenos macarrones, espolvorearlos con queso. En fin, que si nos gusta la casquería y nos gusta este tipo de producto tan meloso, las opciones son enormes. Las mollejas de pato también son bien sabrosas, ¿eh? Son distintas a este tipo de molleja, pero sabéis que igual que las crestas de gallo las podemos encontrar en conservas que vienen confitadas con su grasa y también cortadas en láminas, forman parte, bueno, pues de ragús, de mezcla de verduras bien estofadas, y al final son productos muy melosos que por lo menos a mí me gusta mucho comer. La mantequilla y el aceite de oliva bien tostado con el gusto del ajo, y lo que hacemos es meter dentro las mollejas. Conviene secarlas bien, ¿eh? Y es importante que estén bien limpias. Habéis visto que estas están perfectamente limpias. Tenemos el horno encendido a 200 grados centígrados, porque luego terminaremos, como os he dicho, horneando esta preparación. Así que aquí, como hemos hecho muchísimas veces, mantequilla espumada con un poquito de aceite de oliva y le vamos dando zapatilla a las mollejas. Suelen soltar bastante grasa las mollejas, ¿eh? Estas están bien limpias, ¿eh? Importante que el fuego lo domemos, que en ningún caso las mantequillas se nos carbonicen. Y lo importante es buscar un poco este punto. Ya veis que es un punto en el que la mantequilla está espumada. Al final el ajo también suelta todo su gusto y deja todo ese perfume en la cazuela. Y es importante que la temperatura la controlemos. Y también que no seamos churros a la hora de añadir la grasa, ¿eh? Luego, si hace falta, desgrasaremos la preparación o antes de mojar con el caldo eliminaremos el exceso de grasa. Pero es importante esto, que al final se embadurnen, que estén ahí retozando como si fueran cochinos en el barro. Esto es importante, que al final brillen, que vayan soltando todo su jugo y que ese jugo al final se vaya caramelizando y se vaya tostando en el fondo del sote para que el jugo resultante, ese jugo de ternera, ese jugo de molleja de ternera, bueno, pues sea muy sabroso, porque eso daros cuenta que va a ser la base de nuestra salsa financiera, de nuestra guarnición financiera. ¿Veis cómo van cogiendo un punto extraordinario? Vaya pintón, ¿eh? Esto es un verdadero espectáculo. Meter aquí la cámara, porque esto es, bueno, es triunfal. A mí me parece que estamos haciendo una preparación que realmente merece la pena. Si hay alguien al que no le guste la molleja o todas estas cosas, es importante muchas veces saber cómo se elaboran este tipo de platos. Cuando uno abre un libro, cuando uno tiene la suerte de sentarse en una mesa un poco rimbombante y ver en una carta una guarnición a la financiera o ve unas mollejas a la financiera, que realmente, bueno, pues sepa cómo se resuelven, ¿no? Rociándolas constantemente. Es viernes y tenemos guarrindongadas, ¿eh? Y sobre todo tenemos todo el fin de semana por delante. En este programa os ofrecemos muchas veces recetas, como os he dicho antes, que se resuelven en un titán, ¿no? Sopas de ajo, sopas de pescado que se hacen en el microondas, bocatas, muchas preparaciones que al final uno piensa, se ponen en vuestro pellejo y que al final lo que ofrecen son soluciones para que cuando uno llega a casa y quiere comer algo caliente, quiere comer algo saludable, algo rico, en un titán, pues en 10, 15, 20 minutos podamos tener algo resuelto. Yo creo que este tipo de preparaciones son preparaciones que quizás ponemos en marcha más los fines de semana, cuando tenemos tiempo, con previsión. Vas al mercado, sabes que hay unas mollejas de ternera o las has encargado al carnicero y te vas haciendo ese plan de fin de semana, ¿no? Te arrancas un sábado o un domingo a la mañana temprano o un sábado a la tarde sabiendo que van a venir los colegas a cenar, te sacas tus mollejas, te preparas tu mise en place y ofreces un plato que realmente es distinguido. Y te recreas en la cocina, que es de lo que se trata. Podríamos estar durante mucho más rato con este gesto de ir poco a poco rociando las mollejas con su jugo, de alguna manera glaseándolas en grasa. Podríamos estar tranquilamente un buen rato, durante 20-25 minutos. Volteándolas, como veis. Vamos a añadir un poquito de tomillo antes de que se me olvide. E incluso sin necesidad de meterlas en el horno, también podríamos tranquilamente terminar su cocción en el sauté. Pero yo creo que el horno al final redondea, mete el calor dentro de la pieza y es importante, bueno, tampoco importante y tampoco fundamental, pero que lo rebatemos en el horno, porque yo creo que la cocción es bastante más homogénea. Si tenemos tiempo,
tranquilamente, rociando con su grasa la molleja. Podríamos estar aquí durante un buen rato, durante una hora y cuarto, a fuego muy pausoso, rociando constantemente la molleja y se cocinaría también. Pero yo creo que con el horno rematamos bastante mejor. En este punto, chisporrotea el tomillo, ¿eh? En este punto, volteamos bien las mollejas, como veis. Buen negocio, ¿eh? Vamos a eliminar el exceso de grasa que voy a utilizar luego para saltear los champis. Me está dando pena desperdiciarla porque tiene un color acaramelado muy interesante. Así que en vez de tirarla, la voy a utilizar para saltear los champiñones. Y en este fondo, que ya veis que está bien torrado, bien tostado, con los ajitos y con todo el sabor, lo que hacemos es mojar con un caldo. Si no tenéis caldo, pastilla y un poco de agua, pero aprovechando que tenía en el congelador muchos de esos caldos que os he ido enseñando durante tanto tiempo, lo que hacemos es mojar con un caldo de ternera, un caldo de pollo, o en su defecto, agua con pastilla. No estamos haciendo una sopa, estamos haciendo una especie de ragú. Así que ese fondo permite que haya humedad en el asado de estas mollejas. Acordaros, más o menos una altura, un dedo de altura de un caldo bien sabroso, bien sustancioso, 200 grados centígrados. Y vamos a meter esta historia en el horno aproximadamente durante una media hora. 20, 25 minutos, media hora, 40 minutos, en función del tamaño de las mollejas. Estas son bastante gordas, así que 40 minutos van a ser necesarios. Se van a soasar, van a quedar bien tostadas, el jugo del fondo se va a ir reduciendo, se va a ir formando una grasa muy apetitosa y esa es la base de esa guarnición financiera que os comento que sacaremos en un instante de esta misma cocina que es vuestra cocina. Así que en esta grasa, añadiendo un poquito de aceite de oliva, lo que vamos a hacer es darle unas vueltas a los champis, añadiendo un poco de limón en unos segundos, sal y pimienta. La verdad que aquí apetece añadir unos lardones de tocineta, de bacon, todas estas cosas, pero como las mollejas ya son bastante grasas, nos vamos a controlar. Pero en este tipo de guarniciones realmente apetece meter cosas sabrosas, esas cosas que normalmente el médico nos prohíbe comer, ¿no? Tener en cuenta que en cuanto esto esté salteado, bien caramelizado, añadiremos un poquito de zumo de limón para que no se nos oscurezcan los champis, y una vez que estos champis estén bien salteados, que es cosa de 10-15 minutos, los apartaremos, porque luego lo que haremos será rematar este salteado incluyendo las crestas de gallo, incluyendo las aceitunas, y lo que haremos será montar ese jugo que está en el horno con esas mollejas para terminar la preparación. Escaloparemos las mollejas con un cuchillo, haremos unos dados, unas lonchas bien gruesas o lo que fuera, las acomodaremos de nuevo en esa salsa y lo que haremos será rellenar un bologán de hojaldre. Lo acompañaremos con un poco de arroz y yo creo que hoy nos estamos también marcando un programa bien interesante. ¿Habéis visto cómo chupan los cabrones de los champiñones la grasa que hemos añadido? Ya está el fondo de nuevo seco. Los champiñones son como esponjas. En cuanto se encuentran en un entorno agradable y ven grasa alrededor, se la chupan toda. Fíjate, ¿eh? Volvemos, ¿eh? En media hora, 40 minutos tengo esas mollejas listas y continuamos. Estáis en Robin Food, Atracón a mano armada, uno de los mejores programas de la radiodifusión, no mundial, sino de la Vía Láctea. Aquí somos como medio de Bilbao, joder, ahí, con dos cojones. Robin Food. Buen negocio, aquí sigo con mis champis, bien caramelizados, habéis visto que tienen una pinta estupenda. Y luego lo que tengo aquí son las mollejas, unas mollejas de ternera que han estado durante exactamente 45 minutos. Eran bastante más gruesas de lo que yo me imaginaba, ¿eh? Ya están reposando, llevan un rato reposadas y lo que hacemos es retirar. Fijaros qué pinta más estupenda tienen las mollejas, ¿eh? Como os he dicho antes, si fueran mollejas más pequeñitas, mollejas de cordero, por ejemplo, no haría falta escaloparlas porque estas son bastante hermosas. Aquí lo mismo, si hubiera verdura, también podríamos tener ya un revoltillo delicioso con las mollejas más pequeñitas y todas estas cosas. Son grandes y por eso las voy a escalopar. Por aquí tenéis un jugo muy sabroso que yo, para hacerlo un poco finolis, lo voy a colar a otro sote y lo que voy a hacer es montar la guarnición financiera. Pero directamente en este fondo, con este jugo, con un poco de mantequilla, añadiendo un poco de nata doble, cualquier historia de estas, podréis tener ya un relleno, como os he dicho antes, impresionante para canelones, para lasaña, para rellenar bolovanes o para lo que os dé la gana. Yo estas mollejas de ternera, a la financiera, como veis,
Pablo David, que es un grande, lo que me ha hecho es hacerme unos bolovanes también como a la antigua. Yo me acuerdo cuando éramos chiquis, solíamos encargar para Navidades y todas estas cosas a la pastelería los bolovanes de hojaldre recién hecho, que son realmente algo que a mí por lo menos me apasiona. Y en esos bolovanes se pueden hacer infinidad de historias, se pueden meter muchísimos rellenos con bechameles, se pueden gratinar, se pueden hacer cosas realmente sabrosas. En este fondo, lo que hacemos es añadir un poquito del caldo que me asorbaba de antes. Y como veis, vamos haciendo un jugo muy reducido que va a ser la base de nuestra guarnición financiera. Vamos a amansar un poco el fuego, que lo tengo un poquito elevado. Y lo que vamos a hacer es añadir en esta sartén con los champis que tengo ya salteados, también bajando un poco el fuego, vamos a añadir las crestas de gallo. Fijaros qué ricas, ¿eh? Enteras o cortadas en secciones o como os dé la gana. Esto es muy tierno, ¿veis? Y si no las queréis añadir enteras, también se pueden partir, como queráis. Son muy ricas las crestas de gallo, a mí me parece algo delicioso. También tengo las aceitunas negras deshuesadas, perdón, verdes, aceitunas verdes deshuesadas. Así que también van aquí en el fondo. Y esto luego hace un totum revolutum, yo creo que muy interesante y sobre todo muy sustancioso. Fijaros cómo van soltando mucha gelatina las crestas de gallo, pimentamos. Cómo hace una telilla, ¿veis esta telilla que hace el jugo de ternera? No es grasa, sino que es la propia gelatina de las mollejas. En este fondo, que lo he amansado demasiado, lo que hacemos es añadir una buena cucharada de nata doble. Vamos a ir tanteando. Fijaros cómo se disuelve, ¿eh? Gran negocio, gran plato este. Mollejas también vamos a controlar la temperatura. Perdón, de las crestas de gallo, porque las crestas de gallo son muy delicadas, ¿eh? Así que las vamos manteniendo aquí calientes, que vayan soltando toda su gelatina y que vayan quedando bien brillantes, bien almibaradas. Y en este fondo vamos montando esa salsa financiera, ese jugo financiero. Antes, cuando hemos añadido el caldo a las mollejas para meterlas en el horno, se me ha olvidado añadir el vino blanco. Podéis añadir también un poquito de vino blanco antes para meterlas en el horno y poder cocinarlas, o ahora. Ahora lo que voy a añadir yo es oporto blanco. También se puede añadir oporto tinto sin ningún problema. El oporto además le da muchísimo garrote a la historia. Esto tiene que ir poco a poco reduciendo y formando una salsa deliciosa. Y en el momento en el que esté montada, lo que añadiremos será fuera del fuego unas yemas de huevo. Para ligarla ya completamente, para darle muchísimo más suntuosidad. Y mientras en la tabla, lo que hacemos es escalopar las mollejas. Que fijaros qué pintón tienen. Están muy rosadas en el interior. Que es el puntillo, fijaros, ¿eh? La verdad que las mollejas de ternera, también cuando se sirven empanadas y así, son bien sabrosas, ¿eh? Blanqueadas como hemos hecho antes, y en vez de cocinarlas en el horno, se blanquean quizás un poco más de lo que las hemos blanqueado nosotros, se cortan en escalopas así tan bien gruesas, se pasan por harina, huevo y pan rallado y fritas en mantequilla. Son un auténtico elixir para la gente a la que le gustan, bueno, este tipo de cosas, este tipo de platos, este tipo de casquería. Fijaros qué pinta tiene esto, ¿eh? Están todavía tibias, las he dejado reposar. Y estoy contento de presentar esto en un bolobán, que también es una palabra como antigua. A mí cuando me hablan de algo presentado en un bolobán de hojaldre, la verdad que como el perro de Pavlov, empiezo a salivar como un auténtico energúmeno. Añadimos en este fondo un poco de zumo de limón, teniendo en cuenta que hay cosas gelatinosas, cosas grasas, y nos interesa contrarrestar con un poco de vinagre o con este punto de zumo de limón. Controlamos nuestra guarnición. Tenemos nuestro jugo a punto. Vamos a rectificar el sabor. Voy a pimentar, que a esto le hace falta un poquito de pimienta. Y no es ninguna chorrada tener cerca un poquito de caldo que se nos haya sobrado, o si no el agua de grifo, para ir rectificando la densidad de nuestra salsa, de nuestro jugo. Buen aspecto esto, ¿eh? Impresionante. Vamos a añadir
nuestras yemas del huevo. Buena pinta, ¿eh? Vamos a añadir un poquito de caldo. Ahí. Si veis que está un poquito espesa, un poquito de caldo, agua o lo que fuera. Y aquí dentro vamos a deslizar nuestras mollejas de ternera recién escalopadas. Qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Podríamos añadir también, por ejemplo, un poquito de mostaza ahí en el fondo. Imaginaros una cucharada de una mostaza de Dijon o alguna historia de estas. También bien sabroso. Vamos a ir apartando historias. La molleja estaba caliente. La vamos a dejar aquí un minuto dándole la vuelta para que se entibie por sus dos caras. ¿Veis? Joder, impresionante, ¿eh? Esto con un poco de mostaza de Dijon no sería financiera, porque la financiera no lleva mostaza, pero tampoco sería mal negocio, ¿eh? Sería una buena historia, ¿eh? Y sobre todo que las mollejas no se os pasen de punto. Este es el punto, un poco sonrosadas. Bien glaseadas, bien rustidas. Rectificamos la sazón. Joder. Yo creo que debemos pimentar, ¿eh? Y lo que hacemos por último es incorporar en todo este mejunje maravilloso nuestra guarnición de crestas, champis y todo este mejunje tan alucinante. Unas vuelticas. Y antes de emplatar, vamos a dejar que toda esta historia se integre bien. Me refiero que la molleja coja un poquito del calor de la salsa, que todo el jugo que hay en la sartén de los champis y de las crestas también se impregne en toda la preparación. Y os lo presento, lo metemos en el bolobán y a disfrutar como auténticos canallas. Ahora os ponemos los ingredientes y no hemos terminado, falta un segundo, ¿eh? Bien rellenos los bolovanes de hojaldre, con las mollejas bien estiradas por el fondo y con toda la guarnición financiera por encima. Hay gente que suele colocar en las bases de los bolovanes, cuando coloca este tipo de preparaciones con salsa, lo que suele hacer es forrarlas de arroz blanco para que la salsa no humedezca el hojaldre. Me parece un poco exagerado. Así que lo que he hecho yo es colocar el arroz blanco como guarnición, bien jugosa, como dice John en la maquilladora, que es súper maja, todo lo que gana entrega en casa. Me ha dicho, joder, el arroz que para acompañar con jugosidad esta historia. Bueno, pues sí, lo ponéis aparte o si no, lo colocáis en la base para que toda esta salsa deliciosa, que voy a derramar aquí ahora en el fondo, no nos humedezca el hojaldre. En este bolobán grande y también en este chiqui. Vamos a guarrindongadas, ¿eh? Joder, vaya néctar imperial, ¿eh? Mollejas de ternera a la financiera, joder. Joder, qué humilde, qué sencillo todo, es como de Ibar. El programa toca a su fin, la verdad que he disfrutado con la elaboración de esas mollejas. Buen plato, ¿eh? Habéis visto además que han terminado, bueno, pues dentro de ese hojaldre. La verdad que da mucho gusto ofrecer formulaciones con tanto carácter y tan sabrosas como estas mollejas. Terminamos y esta semana no os olvidéis que hemos hecho cosas impresionantes. Hicimos el atún en escabeche, los fideos con restos de pollo, el refresco cascariña, tortilla de patata a la navarra. Acordaos que estuvo Josefina y que nos dio una lección de vida impresionante. Vasitos de chocolate y fresa, las natillas con galleta, la costilla de cerdo con salsa de perejil y limón que nos hizo Martín Berasategui y esa receta que os acabo de presentar, las mollejas
Mollejas. Sabéis que los viernes terminamos con las felices guarrindongadas. La verdad que estoy alucinado con el guarrindonguismo. Llevamos ya muchos años con esta historia y disfruto mucho con esos correos electrónicos que me llegan a tropel. Da gusto que confeséis vuestra guarrindongada y que enviéis esos correos electrónicos o mandéis esas cartas tan divertidas confesando esa mezcla imposible que os vuelve locos desde la tierna infancia. Da gusto leer lo guarros que sois y qué bocadillos más maravillosos nos enviáis. Desde Vizcaya, Cristian del Río Blanco dice: cuando 2 huevos estén bien batidos, añades, atención, medio vaso de vinagre de Módena acompañado de jamón, cojas la tortilla y a comer. Auténtico grande. Laura desde Madrid dice: mi guarrindongada es una tortilla mexicana que envuelva una loncha de salmón ahumado con salsa tikka masala y queso provolone fundido. Está delicioso. Desde Alboraya escribe Xavier Cubas: de pequeño solía pasar el verano en un pueblo de la frontera entre Aragón y Valencia. Un día después de un partido de fútbol, mi amigo Gerard me invitó a merendar. Cuando llegamos sacó pan de sándwich y preparó una mezcla inmunda y orgásmica sándwich de mantequilla con Nesquik, que yo lo he probado y está buenísimo. Estaba tan jodidamente buena que se ha convertido en la guarrindongada postfarra más usada en mi cuadrilla. Desde Barcelona nos escribe la amiga Pilar Galán: te quiero explicar mi guarrindongada, me encanta. La suelo hacer un día por semana y me fascina. Es un bocadillo con pan un poco tostado. En una parte le pongo un poquito de miel, en la otra parte queso de untar y en medio panceta frita al gusto, es lo más. Y finalmente, desde Salamanca nos escribe Ángel Vallejo, que dice: de pequeñito me hacía, atención, bocadillos con media barra de pan untada por un lado de nocilla y por el otro lado de paté guarro. Lo rellenaba con una mezcla de rodajas de chorizo, salchichón y un plátano abierto por la mitad a lo largo para que abultara menos y me entrase en la boca. Me duraba 10 minutos. Las vecinas amigas de mis padres alucinaban con el bocata, pues era más grande que yo. Soy feliz recordándolo, dice Ángel Vallejo, de pie en mi calle, apoyado en una pared y zampándome ese bocata colosal. Se me saltan las lágrimas al recordarlo. La verdad que no solamente da gusto que mandéis guarrindongadas tan asquerosas, sino que encima las escribáis con tanta pasión. Os espero el lunes, no os olvidéis. Disfrutar porque el mundo se va a acabar. Ángel Vallejo, me has escrito una guarrindongada con tanto detalle y con tanto deleite que no te puedo fastidiar. Me encanta, está buenísimo, eres un auténtico grande. No me encanta, no me extraña que se te saltan las lágrimas al recordarlo. A mí también, fíjate. Estoy como medio llorando. Pero de lo malo que está, cabrón.